¿Alguna vez has hecho algo en secreto pensando que nadie te veía? ¿Has considerado la idea de que tus acciones ocultas no tienen consecuencias? En un mundo donde la privacidad y la discreción son altamente valoradas, es fácil caer en la trampa de creer que lo que hacemos en la oscuridad no tiene impacto en nuestra vida espiritual. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte de los peligros y las repercusiones de los pecados ocultos. En nuestro devocional de hoy, Pecados Ocultos, vamos a explorar Ezequiel capítulo 8, versículo 12, un pasaje que nos confronta con la realidad de nuestras acciones escondidas y la omnipresencia de Dios. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a que nos acompañes en este viaje para descubrir cómo los pecados ocultos tienen impacto en nuestra vida espiritual y personal. Ezequiel capítulo 8 versículo 12 nos dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Para comprender plenamente el impacto de Ezequiel capítulo 8 versículo 12, es esencial situar el versículo dentro de su contexto histórico y bíblico. Ezequiel, un sacerdote y profeta de Israel, vivió durante el tiempo del exilio babilónico. Este periodo de la historia israelita estuvo marcado por la desolación y el juicio divino debido a la infidelidad y desobediencia del pueblo de Dios. Jerusalén había sido conquistada, el templo destruido, y muchos israelitas habían sido llevados cautivos a Babilonia. El libro de Ezequiel contiene una serie de visiones y mensajes que Dios dio a Ezequiel para que transmitiera al pueblo de Israel. En el capítulo 8, Ezequiel es llevado en una visión al templo en Jerusalén. Esta visión revela una serie de abominaciones cometidas por los líderes de Israel, incluyendo la idolatría y prácticas paganas. En Ezequiel capítulo 8, versículo 12, Dios le muestra a Ezequiel a los ancianos de Israel en cámaras oscuras, adorando imágenes y diciendo, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. En este acto de adoración secreta simboliza la corrupción profunda y la hipocresía de los líderes de Israel. A pesar de ser los guías espirituales del pueblo, habían caído en la idolatría, confiando en que sus acciones ocultas no serían vistas ni juzgadas por Dios. Esta visión subraya la gravedad del pecado y la falsa seguridad que los pecadores pueden sentir cuando creen que sus acciones están ocultas de la vista de Dios. Reflexionar sobre Ezequiel capítulo 8 versículo 12 nos lleva a una profunda comprensión de la naturaleza y las implicaciones de los pecados ocultos. Los ancianos de Israel estaban convencidos de que sus actos idólatras realizados en la privacidad de sus cámaras oscuras no serían descubiertos. Creían que Dios había abandonado la tierra y que no observaba sus acciones. Esta mentalidad revela una desconexión espiritual severa y una falta de reconocimiento de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Los pecados ocultos son particularmente perniciosos porque erosionan nuestra integridad y dañan nuestra relación con Dios. La idolatría en las cámaras ocultas simboliza cualquier pecado que cometemos en secreto, creyendo que no habrá consecuencias. Sin embargo, la Escritura es clara. Dios ve todas nuestras acciones, incluso aquellas que intentamos ocultar. Los pecados ocultos no solo nos separan de Dios, sino que también afectan nuestra conciencia y nuestro bienestar espiritual. Vivir una doble vida o mantener secretos oscuros puede llevarnos a la culpa, a la vergüenza y la desesperación. Dios nos llama a vivir en la luz, confesando nuestros pecados y buscando su perdón y restauración. Al hacerlo,
experimentamos la liberación y la paz que solo Él puede ofrecer. Aplicar la enseñanza de Ezequiel capítulo 8 versículo 12 a nuestras vidas requiere un examen honesto de nuestras acciones y motivación. Debemos preguntarnos, ¿hay áreas en mi vida donde estoy tratando de ocultar pecado? ¿Estoy viviendo de una manera que no refleja la santidad a la que Dios me ha llamado? Reconocer nuestros pecados ocultos es el primer paso hacia la restauración y el perdón. La confesión y el arrepentimiento son fundamentales en nuestra vida cristiana. En 1 Juan capítulo 1 versículo 9 nos asegura y nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Traer nuestros pecados a la luz, confesarlos a Dios y buscar su perdón nos libera de la carga de la culpa y nos permite vivir en la libertad de su gracia. Además, debemos cultivar una vida de integridad y transparencia. Esto significa vivir de una manera que honre a Dios tanto en público como en privado. La rendición de cuentas con otros creyentes también puede ser una herramienta poderosa para mantenernos firmes en nuestra fe y alejados de los pecados ocultos. Buscar el apoyo puede fortalecernos y ayudarnos a superar las tentaciones que enfrentamos en la vida diaria. Las consecuencias de los pecados ocultos son profundas y devastadoras. En Ezequiel capítulo 8 versículo 12, los ancianos de Israel enfrentan el juicio de Dios debido a su idolatría secreta. Sus acciones en las tinieblas no pasan desapercibidas y resultan en la condenación y el castigo divino. De manera similar, nuestros pecados ocultos pueden tener consecuencias graves tanto en nuestra vida espiritual como en nuestras relaciones y bienestar general. El Salmo capítulo 32 del versículo 3 al 4 describe el peso de los pecados no confesados. La palabra dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La culpa y la vergüenza de vivir con pecados ocultos puede afectar nuestra salud emocional y física, causando estrés, ansiedad y otros problemas de salud. Esto no quiere decir que una persona que esté pasando por una enfermedad es porque tiene necesariamente algún pecado oculto. Además, los pecados ocultos pueden llevar a una espiral descendente de pecado. Al no enfrentar y confesar nuestros pecados, podemos encontrarnos atrapados en patrones de comportamiento destructivos que nos alejan cada vez más de Dios. La Biblia advierte que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La falta de arrepentimiento y la persistencia en el pecado puede llevar a una separación permanente de Dios, resultando en la muerte espiritual. Ezequiel capítulo 8 versículo 12 nos advierte sobre la falsa seguridad que podemos sentir cuando creemos que nuestros pecados están ocultos. Los ancianos de Israel pensaban que Dios no veía sus acciones, pero esta creencia errónea lo llevó a un juicio severo. Dios es omnipresente y omnisciente, nada está oculto a sus ojos. Debemos vivir con la conciencia de que Dios ve todo y nos llama a una vida de santidad y pureza. La advertencia en este versículo es clara. No podemos esconder nuestros pecados de Dios. Aunque podamos engañar a otros e incluso a nosotros mismos, no podemos engañar a Dios. Él conoce cada pensamiento, cada acción y cada intención de nuestro corazón. Hebreos capítulo 4 versículo 13 nos recuerda y nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuenta. El enemigo se deleita en mantenernos atrapados en pecados ocultos.
Satanás utiliza la vergüenza y la culpa para mantenernos en la oscuridad, alejándonos de la confesión y la restauración. Nos hace creer que nuestros pecados no son tan graves o que no podemos ser perdonados. Sin embargo, estas son mentiras que nos alejan de la verdad de la gracia y el perdón de Dios. El diablo también nos tienta a racionalizar nuestros pecados ocultos. Podemos convencernos de que nuestras acciones no son tan malas o que no causan daño a nadie. Pero la realidad es que todo pecado, grande o pequeño, es una ofensa contra Dios y tiene el potencial de causar daño a nosotros mismos y a otros. Primera de Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Jesús nos llama a vivir en la luz. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Jesús implica alejarse de las tinieblas del pecado y vivir en la verdad y la transparencia. Él nos ofrece perdón y una nueva vida, libre de la esclavitud del pecado. Jesús también nos enseña la importancia de la confesión y el arrepentimiento. En Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús comienza su ministerio predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración y la reconciliación con Dios. Al confesar nuestros pecados y arrepentirnos, recibimos el perdón y la limpieza que solo Jesús puede ofrecer. En la vida actual, los principios de Ezequiel capítulo 8, versículo 12 son increíblemente relevantes. Vivimos en una era donde es fácil ocultar nuestras acciones detrás de pantallas y en la privacidad de nuestras casas. Sin embargo, debemos recordar que Dios ve todo y nos llama a vivir en integridad. Practicar una vida de transparencia y honestidad nos acerca más a Dios y nos permite vivir en la libertad de su amor y gracia. Debemos examinar nuestras vidas y buscar áreas donde podamos estar ocultando pecados. La tentación de ocultar nuestros errores es fuerte, pero debemos recordar que la confesión y el arrepentimiento traen sanidad y restauración. En Santiago capítulo 5, versículo 16 nos anima y nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos. Señor, reconozco que hay áreas en mi vida donde he tratado de ocultar mis pecados. Te pido perdón por mis transgresiones y te ruego que me limpies de toda maldad. Ayúdame a vivir en la luz de tu verdad y a mantenerme fiel a tus mandamientos. Dame la valentía de confesar mis pecados y buscar tu perdón y restauración. Gracias por tu amor incondicional y por la gracia que me ofreces a través de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.